tal? Bienvenidos a Conexión Vintage. Esta música que acabamos de escuchar de Loquillo no está escogida al azar, ni mucho menos. Es una música que hoy tiene mucho que ver, porque hoy vamos a analizar los dos mundiales que ganó España en el año 2000 y 2004 de fútbol sala. Hace unos días que Brasil ha ganado el cetro mundial en Uzbekistán y hoy vamos a recordar cuando los españoles fuimos los mejores. Hoy vamos a recordar cómo ganamos esas dos estrellas que hoy todavía lucen en la camiseta y, cómo no, vamos a tener a los mejores invitados para rememorar esas imágenes. Julio García Mera, ¿qué tal? Bienvenido. No, Felipe, muchas gracias. Javi Rodríguez, el héroe de Guatemala, qué suerte tenerte aquí hoy. Sí, gracias, la suerte es mía estar aquí. Juan José Rodríguez Navia, Cancho, ¿qué tal? Bienvenido, el entrenador de porteros de aquella selección. Gracias por acordaros de algo tan importante como lo que sucedió hace 24 años. Y a mi derecha, el arquitecto de aquellos hitos, el diseñador de esos éxitos, el entonces seleccionador nacional, Javier Lozano. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado de estar aquí y muy agradecido por tener memoria, que no es fácil en estos tiempos. Así es, esos triunfos que vamos a analizar hoy de Guatemala y de Taiwán, digamos que tuvieron un antecedente, un precedente que sin el cual, si no se hubiera dado, pues no sabemos el camino que hubiera tenido luego la selección española. Me refiero al año 1996, cuando España es la que alberga la tercera edición del Mundial de Fútbol Sala, y vamos a viajar a Barcelona. Vamos a viajar al día antes de la final, cuando España está velando armas para esa final del Sant Jordi que se va a medir a la todopoderosa Brasil. El tercer Mundial de Fútbol Sala concluye mañana en el Palau Sant Jordi de Barcelona con el partido España-Brasil de la 1 de la tarde. La jornada víspera la dedicaron los chicos de Javier Lozano al descanso y al estudio en vídeo del juego de los canariños. Veloces y chutadores, los discípulos de Tacao tendrán respuesta adecuada. Eso es lo que vamos a intentar. Que tengan una respuesta adecuada. Ahora mismo vamos a estudiar el partido, vamos a preparar el partido y vamos a intentar buscar los puntos débiles de la selección brasileña, porque evidentemente los tiene pocos, pero los tiene. Vamos a ver si somos capaces de aprovecharlos y, lógicamente, intentar ganar. Y estas son ya imágenes de la final de aquel Mundial de 1996, un Sant Jordi lleno que no se llenaba desde los Juegos Olímpicos, para que recordéis. Y bueno, ¿qué nos podéis decir, Javi, el Cancho, de aquella final? Mira, esta fue la semilla de los títulos, de los dos títulos siguientes, y te voy a explicar por qué. Como ves, nos pilló a todos muy jóvenes, 19.000 espectadores, una difusión en España y una expectación que no estábamos acostumbrados. Y personalmente yo fui el que perdió esa final. Después, cuando haces autocrítica y evalúas todo, te das cuenta que había que preparar no solo técnica y tácticamente, sino emocionalmente. Bueno, ahí vemos como Javi Lorente como salió muy activo y se lesionó en esa final. El primer gol que lo marca Brasil, que lo marca Danilo. Pero todos son errores, porque salimos excesivamente con una ansiedad. Es decir, entonces ni sabíamos reconocer las emociones y mucho menos gestionarlas. A partir de ahí nos sirvió para saber que era un factor importantísimo, y de hecho en los mundiales siguientes de Guatemala y de Taipei, que los ganamos, estábamos súper tranquilos y manejamos todo el entorno con una facilidad, parecíamos expertos, y todo nació aquí. Javi, ¿te acuerdas de ese partido? Sí, me acuerdo perfectamente, porque aparte recuerdo que en este mundial yo llegué por la lesión de un compañero, de Pablo Roberto. Yo en la lista principal no estaba. Perdona, que Pablo Roberto era la estrella de España y no lo tuvisteis para el mundial. Se rompió. Se aguantó hasta el máximo para ver si se recuperaba. Visto que no cicatrizaba bien la herida que tenía, pues me convocaron a mí, y recuerdo, bueno, sobre todo me quedo con el hecho de llegar el último y acabar siendo algo importante en esta selección, ¿no? De hecho, en este partido hay un 12 metros, actualmente son 10 metros lo que hay, por eso se decía antes doble penalti, y Javi me saca a mí para chutarlo. No va ni a puerta, pero no, lo que pasa es que habían 19.000 personas, y como bien dice él, ¿no? Yo creo que son los pasos que más me ha costado llegar hasta la pelota,
y era por ver todo lo que había ahí, todo lo que se generó. Aquí, como Vicentín tiro del carro que estuvisteis, os puso 4-3 con ese gol de Vicentín en un robo, en un gran disparo, y tal vez esta jugada fue la determinante, ¿no? Del 4-3 a falta de 3 minutos pasáis al 5-3. Sí, bueno, al final, si tú analizas el partido, de 6 goles que marcan ellos, 4 son errores nuestros. Y los errores siempre vienen por una anomalía. Por eso, esto fue la mejor enseñanza para poder ganar los siguientes mundiales. Al final, en la alta competición hay una primera premisa, es errar lo menos posible. A partir de ahí ya construyes y tú generas, pero lo primero es no regalar. Y eso, gracias a Dios, lo aprendimos y muy bien. O sea que bienvenido a esta derrota, porque fue el paladín para poder alcanzar las otras 2 victorias. Oye, que Brasil era un equipazo. Wow. Es que hay que verlo. Yo disculpaba con Javi luego al cabo del tiempo que hablábamos de esa final. Él decía que incluso los árbitros estuvieron un poco duros con España. Yo creo que esa Brasil era espectacular, ¿no? Era una Brasil con Manuel Tobías, con Fini, con Serginho en la portería, un choco descomunal que lo hemos visto ahí en los goles, pero realmente también nos sirvió para que la gente joven empezara ya a vivir una final y también desprendernos de algunos jugadores que no eran tan ganadores como podíamos pensar, ¿no? Es decir, hay un cambio generacional, se acaba un ciclo con determinados jugadores que eran extraordinarios, pero a lo mejor le faltaba ese plus de ser definitivos en momentos importantes, y con el siguiente ciclo, con el siguiente Mundial de Guatemala, ya aparecieron las estrellas. Pues sí, así es. Os ibais ya para Guatemala, ya con otra imagen, con otro estatus. Y antes de, vamos ya directos al año 2000, pero antes de ese Mundial de Guatemala, jugáis un preeuropeo en Asturias, que vamos a ver las imágenes, en el que os enfrentáis primero a Georgia, a la que le derrotáis nada más y nada menos que 14-3. Y luego jugáis contra Yugoslavia. Aquí vemos estas imágenes que se disputaron en Avilés. Decir que luego tendrá importancia, Julio, los 2 porteros eran Luis Amado y Guillermo. Sí, bueno, yo creo que históricamente España ha tenido los mejores porteros de todo el mundo. Bueno, herencia de Cancho y de los anteriores, de Varela, de auténticos porterazos que a lo mejor los jóvenes ni saben quiénes son. Y ha seguido esa tradición, y claro, Luis Amado, Jesús Clavería, Guillermo, Rafa, o sea, te salen un montón de porteros. Aquí tenemos marcando un gol precisamente a ti. ¿A mí? No puede ser. Mira, puedes poner... Llamemos a la policía. Sí, pues fíjate, bueno, este lugar para nosotros, Perlora, Candás, esa zona en que luego preparamos el Mundial y estuvimos ahí, y he de decir, y lo cuento aquí, que a pesar de Lorenzo, el doctor, y el preparador físico José Antonio, salimos más gordos, porque nos trataron tan bien, que cogimos un par de kilos más de lo esperado. La verdad que se ven golazos, porque claro, estamos hablando de Paulo, Roberto, de Daniel, de Joan, gente en España que tenía muchísimo gol, vamos, que sí, mira, ¿sabes cuál para mí el éxito de esa selección? Que aunamos mucho talento, pero con una estructura sólida de juego, una estructura táctica, que teníamos un enjambre táctico. Era muy difícil, una defensa zonal con mucha disciplina. Todas las figuras sabían defender como el que más, y luego en ataque es verdad que yo les daba mucha libertad, y luego, como tenían talento, no había que marcarles el guión. Era muy equilibrada. Yo creo que la palabra es equilibrada. Bueno, y Javi Sánchez y Javi Rodríguez, que no he dicho los 2 Javis, pero que también nos hinchasteis a marcar goles esos días. Sí, bueno, la verdad que añadiendo una cosita más a lo que dice Javi, el grupo humano que se construyó para este Mundial, sobre todo, fue el mejor con el que yo he trabajado como jugador y como cuerpo técnico, porque fue algo increíble. O sea, éramos amigos, éramos familia, íbamos todos a lo mismo, remábamos todos en la misma dirección, y eso es muy difícil cuando son tantos días de convivencia. Fue una pretemporada para el Mundial que fue muy dura. Sí que es verdad que salimos más gordos, como dice Julio, pero corríamos como jabatos. O sea, ahí no se escaqueaba nadie y sabíamos lo que queríamos y lo que nos jugábamos. Aquí vemos este partido contra Yugoslavia, que entonces era pues Serbia y Montenegro, y ganáis 3-2, os clasificáis para el europeo, y ya estáis enfocados para iros a Guatemala, que antes de entrar en ver las imágenes de Guatemala, decir que era un país un tanto exótico, ¿no? para albergar un campeonato de esta envergadura.
Bueno, y estas son imágenes ya del Mundial de Guatemala, donde, bueno, decir que hacéis una gran primera fase, donde, por cierto, por lo que he leído, jugabais en un pabellón en el Polideportivo Domo que había sido construido sobre una plaza de toros, así que ahí ya jugabais con un poco de ventaja, ¿no? Algunos toreros que teníamos, sí. Yo no sé si lo han hecho adrede, pero lo he repasado el otro día, los 2 primeros goles de ese Mundial, ¿sabéis quién los marca? No. Ante Cuba, Javi Rodríguez y Julio. Yo no sé si ha sido casualidad o el guión. Bueno, es que pero... el primer partido le meten 9-0 a Cuba, el segundo 7-2 a Irán, el tercero 3-0 a Argentina, 5-0 a Croacia, 3-1 a Portugal, 7-0 a Holanda. O sea que goles, por goles no iba a ser. Julio, si no metías ahí en todas esas... No, que yo meta goles es increíble, pero sí que retomando lo de antes y cogiéndolo con el 96, es verdad que, por ejemplo, en el 96 yo creo que Rodri y nosotros y yo somos unos recién llegados. El staff técnico, en el caso de Javier Lozano en los mundiales europeos, juega con 12-14 jugadores, pero realmente el meollo de la cuestión se lo juega con 7-8, y en el 96 nosotros ni tú ni yo éramos protagonistas. Y lo poco que jugamos en esa final, yo veía a ninjas que yo no los veía. O sea, aparte del marcador, yo creo que fueron superiores emocionalmente. Y ahí enganchamos, yo creo que fue mucho aprendizaje para nosotros, y en el 2000 llegamos, yo creo, en el momento... Estábamos en un momento competitivo todos increíble, pero he de decir que si este señor y todo el cuerpo técnico... O sea, ellos veían en nosotros algo que nosotros no éramos capaces de ver. O sea, nosotros, yo pienso que no teníamos pensado ganar, y menos a Brasil. Sabíamos que íbamos a ser muy duros y para ganarnos muy difícil, pero ese saltito lo dimos gracias a ellos. Sí, pero yo ahí, fíjate, quiero hacer alusión a algo que sucedió y que tampoco se debe olvidar, ¿no? Es decir, que esa concentración, que evidentemente comimos mucho y muy bien, pero hubo una cierta tensión porque en las previas del Mundial Javier tomó una decisión muy importante y muy difícil, que es dejar fuera al que era el capitán, a Javier Lorente, el sheriff. Era un hombre que tenía mucha ascendencia sobre todos los jugadores, y aquello impactó el grupo durante unos días. El grupo estuvo muy afectado, el grupo pues tuvo que asimilar ese golpe que nadie esperaba de por motivos que la gente del fútbol sala sabe, dejar fuera al capitán. Y yo creo que eso también al propio grupo os hizo más fuerte, os hizo pensar que si el que era el líder, el que más partidos llevaba de la selección con mucha diferencia sobre el otro, se quedaba fuera, esa cuota de responsabilidad que él tenía la teníais que asumir entre todos, y eso unió de tal manera al equipo que pasó lo que pasó luego. Aquí vamos a ver las imágenes de la semifinal que jugáis contra Rusia, un partido, era el antesala de la final, y además que Rusia comienza mandando por delante en el marcador. Julio, Javi, aquí sabéis del titular los dos. Rusia era un equipo imperial, o sea, tenía unos jugadores increíbles. Luego, 15-20 años después, yendo a Rusia, a Moscú con ellos, hablando con todos, con Berindikov, con todos, con Denisov, ellos bromean, entre vodka y vodka que nos invitaban, nos decían, es que para nosotros era imposible ganaros. Y yo le decía, joder, nos teníais que haber hecho al principio, porque es que nos lo pusisteis muy, muy difícil, ¿no? Sí, os bregabais en los europeos, ¿no? Además, con ellos. Era un equipazo. Sí. Era una intensidad muy fuerte físicamente, con los cambios esos de 4, sí. Muy difíciles, muy difíciles. Jugador extraordinario, Guaremenko, una calidad. Pero había uno por encima. Todos. Mira, yo te voy a decir, al hilo del comentario de Javier, que decía que había un gran ambiente, que era, la verdad es que estuvo muy bien manejado. Yo creo que las dificultades o te matan o te hacen más fuerte, y en este caso ese problema tan grave que tuvimos fue un mensaje al resto del equipo, y dijo, señores, aquí nadie está por encima del grupo. Y punto. La selección está por encima de cualquiera de nosotros. Ese fue el mensaje. Y luego, yo era muy, muy tocanarices, era muy, muy exigente, pero también es verdad que os defendía a muerte en cualquier lado. Y eso se genera una situación de que el jugador, por un lado, te está llamando este cacho cabrito, y por otro lado dice, pero a la hora de la verdad siempre está. Y genera ahí una dicotomía que eso es un cemento, un pegamento para un grupo. Hace Paulo Roberto el empate, y ahora Daniel hace el 2-1 para España, y luego también sería el ejecutor del 3-2. Claro, estamos hablando de tanto talento y tan diferente. O sea, es que tenías un fondo de armario increíble, ¿no? Yo creo que una selección, cuando la ves... Sí. No, y al final también sabíamos todos a lo que jugábamos. O sea, tú sabías que no ibas a regatear y cogías el balón y se lo dabas a los que regateaban. Los que no defendíamos tanto, ya nos obligaba a Lozano a defender más. Claro, vosotros nos cubríais las espaldas. Yo creo que fue todo un... Al final creo también el hecho de ir a Guatemala, a un país de habla hispana,
pues nos ayudó también. Y quieras o no, al 2000 final, seguidores que teníamos, todos pintados con la camiseta. Sí, banderas y todo. Fuimos también, es verdad que ellos hicieron una labor de relaciones públicas. Fuimos a la Casa de España en Guatemala, íbamos por todas las embajadas y se generó, primero fueron 100, luego 300 y al final acabamos... Y hubo otra cosa, no sé si os acordáis, por eso el público, porque siempre Brasil acarrea más gente que en España, pero es que ellos cometieron el error deportivo de jugar contra Guatemala en la primera fase y le metieron 29. Y entonces, ¿os acordáis cómo la gente en Guatemala estaba herida, ¿no? Porque ellos tenían muchísima... el seleccionador era brasileño. Estaban heridos porque era su mundial, tenían esa ilusión y ellos no tuvieron piedad. Es decir, fíjate que yo creo que Manuel Tobías acabó con 19 goles de máximo goleador del mundial. En ese partido ya se definieron todos los goleadores y asistencias, pero el pueblo de Guatemala pues apoyó a España porque se sentían heridos con aquella humillación. Muy buen apunte. Y nada, ganáis a la Rusia de Eremenko, que bueno, no os dije, pero para los niños de aquella época, Eremenko y Choco eran dos ogros para España, porque siempre os cruzabais con ellos. Pues como decíamos, ganáis a Rusia y la final contra Guatemala tenéis ahí ante vosotros la venganza, si se puede decir, de aquello que sucedió en 1996. Esas imágenes son para mí definitorias. Ellos gesticulaban, hacían, interpretaban. Si te fijas, el equipo español estaba tan convencido que tenían la mirada del tigre, todos concentrados en el foco, con la mirada, los ojos llenos de sangre. Nada, sin alterarnos, ninguna provocación ni nada. Ellos estaban todos gesticulando, dando voces. Y yo dije, este equipo, tendrán que venir las tropas militares para que este equipo pierda. Ahí vemos cómo salís al campo, tú, Cancho, detrás con la carpeta, que siempre te acompañaba en todas las imágenes que hemos rescatado. Y el pabellón lleno, imagino. Yo creo que esa selección, las dos selecciones, yo es que siempre he sido muy admirador, muy amante del fútbol sala brasileño, porque en mi club convivía, cuando venía un brasileño nuevo, nos metían conmigo en la habitación para que lo fuera adaptando y tal, y me hice muy amigo de todos ellos, ¿no? Y aún a día de hoy soy muy amigo de ellos. Y claro, yo tanto en el 96 como en el 2000 creo que son de las mejores selecciones que he visto yo por parte de Brasil. O sea, yo creo que sin duda, ¿no? O sea, estamos hablando de Finiño, de Manuel Tobías, de Choco, de Falcao, de Schumacher, luego vendría Marquinhos, Lenicio, o sea, gente increíble, ¿no? Y claro, ganar a eso, que creo que es lo mejor que he visto yo sobre una pista, creo que habla bien de nuestra selección, ¿no? Decir que el partido lógicamente era cara de perro, pero es que hay una circunstancia que luego la comentaremos en la portería, luego lo comentamos, pero vosotros aquí lo vais a ver, os adelantáis en el marcador con este penalti que le hacen a Javi Sánchez. Novak, no se nos olvidará nunca el nombre del árbitro. Muy buen arbitraje por su parte, muy valiente además. Podía haber fue valiente. Normalmente en aquella época no es que fueran con Brasil, pero siempre el campeón. El último doble penalti que nos pitan es de ser valiente. Fue valiente. Porque podía haberlo pitado cualquiera de los dos lados, porque la cara de Orol ahí se delata, ¿no? Porque él también, y podía haber pitado y hubiera sido. Y la falta de Schumacher a Daniel también, que pita también el doble. Sí. Bueno. No, por eso no me olvido, Novak. Sí, Novak. Aquí vemos el golazo de Daniel, que se puso nervioso. Daniel, la revienta. Claro, decir que Daniel y Paulo Roberto eran jugadores brasileños nacidos en Brasil que jugaban nacionalizados con España. Para ellos era muy especial este tipo de duelos. Es que, claro. Mira qué golazo. Daniel, yo siempre digo que independientemente que ha habido gente más virtuosa o más dribladora o más espectacular, yo para mí ha sido el jugador que más me ha sorprendido, y eso que convivía con él en la habitación, porque él ya en la habitación te decía lo que iba a pasar, o durante el partido, y Rodri lo sabe, te iba con tranquilidad y te decía, hoy meto dos, o hoy tal, y lo hacía. Es increíble. Mira la sociedad esa del gol. Javi Sánchez, de los Javis, había una complicidad, se entendía, porque Javi Sánchez está separado porque ha hecho una finta y la ha desplazado un metro y él se ha desplazado. O sea, que ese espacio lo ha creado con la finta. Jugabais juntos en el Playas. Jugaban juntos en el Playas, pero viene a lo que has dicho antes, que era como una venganza el hecho de volver a enfrentarnos aquí. Yo creo que nosotros nos lo tomamos más como una oportunidad, ¿sabes? Más que una venganza, una oportunidad. Yo creo que llegamos en el momento justo, con la experiencia esa de haber jugado el otro mundial, de saber lo que era volver a jugar una final. Al final, cuando jugamos en el Sant Jordi, para muchos era la primera final de un mundial. Ya no es lo mismo cuando juegas la segunda vez, ya sabes lo que te vas a encontrar, sabes los minutos cómo van.
Y quieras o no, pues al final el jugar con estos pedazos de jugadores, esta la de Julio, esta será. Lo estoy diciendo, advirtiendo yo desde la banda, Sí, segundo sí, palo. sí. No, pero no hace caso, sí, veo que... Pero, por ejemplo, Van der Carioca, que yo lo quiero muchísimo, viene a celebrarlo a nuestro banquillo porque nos acaban de remontar el partido. Sí, la provoca. Y bueno, y no entramos en provocación. Esta es la jugada clave que decíamos, ¿no? Este roce de Orol con Van der, que se pita falta a favor de España. Javi, te toca lanzar. Claro. No me tocaba lanzar, si te soy sincero. De hecho, habíamos tirado solamente un 12 metros en el Mundial, lo tiró Alberto Riquer, que pegó al larguero. Y yo aquí, un minuto antes, cuando Brasil ya tiene las 5 faltas, yo le digo a Joan, que Joan era un especialista, yo a Linares, le digo, ponte a calentar, que va, si hay 10 metros, o 12 metros, perdón, sales tú. Y ahí, como es una jugada un poco dudosa, yo cojo la pelota rápidamente y digo, antes de que les piten falta a favor de ellos, que me la piten a mí. Yo me voy ya para allí y no la pitan a favor. Entonces es cuando yo la chuto. Y aquí, después de marcar el primero... Ahí estaba yo en el banquillo, sí que me vienen a buscar a mí. Y ya me coge Lozano y me dice, mételo o no vengas. Decir que nada, que quedaban apenas unos segundos. 45 segundos. Porque además, después de esto, a Javi se va a celebrar y yo estaba como loco diciéndole, lesiónate, para ganar tiempo, para cambiar el equipo, para lo más defensivo, porque iban a sacar el portero. Entonces yo tenía que cambiar las piezas. Mira, ¿ves? Ahora le da el ataque. Eso ya lo había La ciática. El ataque de ciática. Hay una imagen ahí hay una imagen que hemos comentado mucho que ha pasado un poco desapercibida, y es que cuando ellos remontan, Javi se me acerca y me dice... Le tiro de las orejas. No sé de qué se alegran si les vamos a ganar el partido. Y yo le digo, estoy convencido. Y es que el equipo estaba convencido. Es decir, fíjate que la situación empezaba a ser preocupante porque se pone Brasil por delante, pero el equipo tenía tanta confianza que al final le dio la vuelta. Y aquí por fin la alegría del final del partido y de veros campeones del mundo después de todo lo que habíais hecho, ya no solo en el 96, sino también ahí en el 2000. Mira qué alegría se nota. Fíjate aquí cuando yo casi nunca he visto estas imágenes, alguna así suelta, pero ahora que ves cómo te vienen a felicitar a los jugadores brasileños, ¿no? Esto es una lección de vida tremenda, que los jugadores brasileños tanto en el 2000 como en el 2004 vinieron a reconocernos la victoria, y eso es durísimo para los mejores jugadores, los que han inventado nuestro deporte. Y que habían ganado todos los mundiales. La primera vez campeones del mundo. Y ahora comentaremos, vamos a escuchar las declaraciones de los protagonistas que os hicieron allí. Yo no las he escuchado nunca. Yo ni las he visto. Estas imágenes nunca las había visto. Bueno, ¿no? para eso estáis hoy aquí, ¿no? Esta sí. De esto se te acuerdas, esta sí que me acuerdo, sí. Esa es mi madre mía. Fíjate. La hicimos socia de mi peña. Sí, fíjate. Decir que he hablado con la gente de tu peña, he hablado con Pedro del Bar de Unión, y iban a participar un poco en esto, pero al final les ha podido la vergüenza y no... Pues te voy a decir una cosa, Rubén, que sepas que es que luego estos eran 2 cabecillas, pero había más. Eran unos sinvergüenzas. Eran muy profesionales, pero eran sinvergüenzas, eran gamberros, te la hacían por todos lados, eran graciosos de estos que te decían, no sé si matarles o darles un beso. Eso también ayudaba mucho a generar un clima de distensión. Y esta llegada que claro, para un deporte como el fútbol sala en ese momento, que un día de diario está tanta gente esperando a los campeones. Pues... Felipe, que hasta ese momento ni el baloncesto, ni el balonmano, ni el fútbol, nadie había ganado como selecciones campeonato del mundo, ¿no? Entonces, aunque éramos un deporte que estaba creciendo, fue un hito en España. Mira, Guillermo. De hecho, fue la primera vez que salimos de nuestro círculo endogámico y hablaron telediarios, programas del corazón, es decir, salimos fuera y eso ayudó a que todavía hoy se acuerden de nosotros, porque salimos fuera de nuestros 4 aficionados, o 4.000. Pues nada, le agradezco mucho. Hombre, solo si volvéis. Con las niñas, con los niños, Antonio, Diana, y tal. Espera, no puedo, Javier. Perdóname, que estamos aquí. Sí.
es el colofón, es la realidad de que hemos hecho algo importante. Yo creo que hemos tomado ahora mismo conciencia, por si nos quedaba alguna duda. Para Javier Lozano, imagino que este campeonato del mundo, también del propio campeonato, es algo muy especial, porque son muchos años ligados a la selección y por fin es un título a nivel mundial, ¿no? Que ahora quizás... Sí, teníamos esa espina clavada y aunque jugamos bien, llegábamos a las finales porque hemos hecho podium en los últimos 9 años. Hemos llegado a prácticamente todas las finales. Fuimos campeones de Europa, pero siempre estaba Brasil. Y aunque sea en bromas, jugáis como nunca y perdéis como siempre con Brasil. Yo creo que se ha derribado un mito. Coincidían prácticamente todos los seleccionadores en que España ha demostrado que Brasil es muy buena, pero es de carne y hueso. Y eso va a animar al resto de países a seguir trabajando, a respetarles pero no temerles, y a que el fútbol sala se globalice, ahora que está muy de moda, ¿no? Que haya otros países también que nos den guerra a España, a Brasil, y que haya algo más que Brasil-España en la competitividad mundial. Javier, ¿este recibimiento significa que el fútbol sala ha alcanzado por fin el lugar que le corresponde después de tanto? Bueno, lo que creo es que el fútbol sala cada día va más, y una prueba de ello es que hemos roto la hegemonía de los brasileños, hemos vencido al campeón del mundo y ahora durante 4 años vamos a ser los campeones del mundo. Seguramente para usted este campeonato del mundo y sobre todo esta final será un momento inolvidable. La verdad es que ha sido lo más bonito que me ha pasado en mi vida futbolísticamente hablando, y no lo voy a olvidar nunca. Y a partir de ahora disfrutar y seguramente mayor responsabilidad, ¿no? Porque ahora le van a pedir a ustedes más. Sí, la verdad es que ahora tenemos que seguir luchando y trabajando lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, y los resultados vienen solos. Trabajando como estamos trabajando, los resultados vienen solos. Un deporte con tantos practicantes y hasta ahora con tan poco seguimiento social necesitaba algo así. Sí, yo creo que esto puede ser el boom que haga subir definitivamente al fútbol sala. Porque hemos sido mejores que ellos. Yo creo que hemos jugado un partido con mucha concentración y sin ningún temor a ellos, que es lo que ha faltado en ese mundial, ¿no? Se le ha respetado demasiado a Brasil y por eso yo creo que hemos sido los que hemos conseguido ganarles. Pero lo habéis superado también en estrategia, en táctica, aunque ellos técnicamente vamos a decir que eran superiores. Sí, yo creo que ellos técnicamente pueden ser superiores individualmente, pero creo que en juego de conjunto hemos sido superiores, que al final es lo que gana, ¿no? El equipo. Oye, cuando te fuiste para allá, que ibas como tercer portero, no te imaginabas que te podía pasar todo lo que te ha pasado. No, este era mi tercer mundial y sí, esta vez no me tocaba jugar mucho, al final he tenido que jugar y bueno, pues creo que entre todos lo hemos conseguido, ¿no? ¿Siempre juegas más ahora después de tantos años? Bueno, pues cuando ganas un mundial pues siempre te acuerdas de los más cercanos, ¿no? De tu familia, sobre todo de mi hijo que está aquí, por ejemplo. Pero después de 3 mundiales yo he convivido con muchos jugadores dentro de la selección y creo que desde que comenzamos en la era con Lozano, pues también que se hace un recuerdo para todos los jugadores que han pasado por la selección, que yo creo que han contribuido un poquito también a que esto sea posible. Antes de hablar del Mundial de Taiwán, al que vamos a ir ahora, quería pararme un momento en la historia de Jesús Clavería, que acabamos de escuchar, y es que Jesús iba como tercer portero de la selección, ¿verdad, Javi? Se dice incluso que es un poco de homenaje porque había ido de otros, el Mundial del 96, lo hablé como despedida. Sí, pero en el partido contra Croacia se lesionan los 2 porteros, tanto Luis Amado, Cancho, que era el entrenador de porteros, tanto Cancho como Guillermo, y Jesús pasa a ser el portero titular y, como hemos visto en la final, pasa a ser determinante en esa última jugada que hace la parada y da el pase que luego acaba en el cuarto gol. Así que desde aquí también nos acordamos de Jesús, del pájaro, que tuvo mucha relevancia. Y antes de pasar a Taiwán, recomendar este libro que se llama El origen de las estrellas. Es un libro que escribieron los propios protagonistas cuando se cumplieron 10 años de este mundial y de este éxito de Guatemala. Así que nada, antes de ya pasar la página a Taiwán, esta recomendación ya está hecha. Así que nada, como decía Javi en esas declaraciones, ya España ya tiene una repercusión mediática que ya no es igual, y nos vamos a ir a la preparación que hacéis en Las Rozas, en unas recién estrenadas Las Rozas, antes de viajar a Taiwán, perdón. Bueno, como podéis ver, esta es la habitación donde nos alojamos en esta concentración de Las Rozas de cara al Mundial. Ahora mismo acabamos de llegar de entrenar, estamos muy cansados por la paliza física que nos acaban de dar, pero bueno, como podéis ver, aquí la verdad es que nos sentimos como si estuviéramos en casa. Una habitación bastante amplia, nos traemos nuestra PlayStation, nuestros ordenadores portátiles para
para que se os haga la concentración más rapidita. Y bueno, y como podéis ver, pues bien, aquí sin ningún problema, con todo tipo de comunidades, y la verdad es que no nos podemos quejar. Vais a Taipei a Taiwán a ganar, ¿no? Sí, espero que vayamos, sobre todo, creo que vamos a ir con la misma ganas, con la misma ilusión que fuimos en el anterior mundial, en el que quedamos campeones del mundo, y bueno, vamos con el mismo sueño, ¿no?, de revalidar el título. Hostia, chorizo, morcilla, con moderación. Se ha columpiado, el doctor. Mira, moderación. Oye, doctor, ¿ha sido el cumpleaños de alguien hoy? Eres el actual campeón del mundo y si no asumes que te vean como favorito, mal asunto. Otra cosa es que tú pienses que una cosa es ser favorito y otra cosa ganar sin esforzarte y despreciando a los demás. Ahí entraríamos en la trampa de sentirse favoritos o de creerse favoritos. Los favoritos ya no se circunscribe solo a España, Brasil, Brasil-España, ¿no?, sino yo creo firmemente que Italia y Argentina han presentado ya sus credenciales. Alta competición, todo es complicado, y fundamentalmente el manejo de los estados anímicos, el estado anímico del grupo. Hemos probado el oro y es muy bonito, hemos probado la sensación de ganar y eso, más que recrearnos, nos tiene que servir de reto, poder conseguir ese tipo de sensaciones. Entonces yo creo que es una motivación más para soportar toda la carga, todo el esfuerzo y el sufrimiento. Bueno, pues de ahí ya viajáis a Taiwán, hoy también conocida como China Taipei. Y antes de empezar con lo deportivo, contarme cómo es eso de que nada más llegar os fuisteis todos a comprar videocámaras, cámaras de fotos, etcétera, etcétera, sobre todo los jugadores. Tú. No. Rodri era muy agitador del grupo. Yo era más low battery, más pausado, ¿sabes? Bueno, creo que no recuerdo bien, la verdad, pero... Sí, yo creo que fue, bueno, pues salió de manera espontánea, como Paco Martínez Soria en un sitio nuevo que podías traer cámaras y tan a buen precio. La verdad es que sí que fuimos por allí. Fuimos por allí, llegamos el primer día, pensábamos que se iban a acabar y empezamos a comer. Y nos quedaban todavía 25 días allí. Pero sí, al final esa es la clave. Yo creo que es buscar excusas para que la presión pues no sea tan... Yo creo que las comprasteis rápido porque después de la movida que tuvimos el primer día en el hotel, ¿os acordáis? Que decía Javi, recoger las cosas que no volvemos. Debieron de pensar, a ver si es verdad que le amenaza porque había algo que no le cuadraba en el hotel y dijo, coger las cosas que no volvemos a España. Y es verdad que en el 2000, cuando hicimos el libro, cuando lo editamos, nos dimos cuenta que apenas había imágenes fotográficas nuestras, ¿no? Porque estábamos a lo que estábamos, que vamos a competir, ¿no? Hoy en día es impensable eso, pero nosotros íbamos a competir, ninguna imagen, ninguna foto, y teníamos en contadas ocasiones pues imágenes capturadas de ese momento. Entonces yo creo que en China Taipei yo creo que tuvimos más, afortunadamente, lo vimos venir. Pues vamos a ver ya las imágenes de ese mundial, de esa primera fase. Acabáis la tercera fase con el partido ante Egipto, decir que antes de ese tercer partido le ganáis 2-0 a Ucrania y nada más y nada menos que 0-10 a Taiwán. No son los 29 de eso, pero bueno, también es un buen resultado. Aquí vemos las imágenes del partido contra Egipto. Y jugamos con 3, porque Francia Rejón le mandaste una individual, marca individual. Con el mejor de ellos se iba al baño con él y jugamos 3 contra 3. Nosotros perdíamos un 25% del potencial del equipo, pero ellos un 90%, porque todo giraba en torno a él. Argentina y Brasil también pasaron ronda como líderes de grupo. Hay un factor clave en este mundial, un jugador que no tiene camiseta, y es que en Guatemala
esta banda pensaba que nos engañaba, pero cuando pasaba por el pasillo olía a McDonald's que te caes. Y es que ellos pasaban mucho hambre porque en un hotel el restaurante, la cocina es continental, entonces tienen salsas de distinto tipo. Entonces se iban todos a un McDonald's que había abajo del hotel y se ponían ciegos. Nos hacíamos el tonto, pero aprendimos que necesitamos un cocinero. Y ahí en Taiwán le exigí yo a la federación que fuera un cocinero con un montón de comida nuestra. Alquilamos un espacio nuestro dentro del hotel que era solo para nosotros. Ahí teníamos nuestras mesas, nuestra zona de ocio, y esa fue el motivo que cuando llegué me cabreé con el chino y dije nos vamos, porque me quería chulear y decía que no, que la sala que se la había vendido a otro. No era un cocinero normal, era Arbizu. Era Arbizu, bueno, claro, efectivamente. Bueno, pues hacéis una gran primera fase que os permite no tener a Brasil en la segunda fase, y los enfrentamientos de esa segunda fase van a ser contra la República Checa, a la que ganáis 2-0, y contra Italia, este partido que a lo mejor no estaba dentro de los planes, en el que los italianos os derrotan por 3-2. Aquí vemos las imágenes de ese partido, cómo comienza Italia adelantándose. Que no habíamos encajado un gol hasta ese momento. Hasta ese partido estábamos sin encajar. Y eso nos complica mucho el tema. Supongo que lo irás a comentar ahora, porque el último partido, que era contra Portugal, por ese 2-0 nuestro de Croacia, si empatábamos o perdíamos con Portugal, que ya empezaba, nos volvíamos a casa. Así que ese partido tuvo un tinte. Ese partido clave, y que jugáis contra Portugal y que ganáis 3-1. Por lo tanto, esas semifinales a las que os clasificáis, ya ahora cambia el tercio. Ya Brasil ya no la vais a encontrar en una final, sino que os la encontráis en semifinales. Por lo tanto, ese, vamos a decir, tercer asalto, ¿no?, después del 96 y del 2000, pues ahora en vez de una final lo vais a tener en unas semifinales contra Brasil de nuevo. Y estas son imágenes ya de ese partido de semifinales. Vaya golazo. Primer golazo de Andreu, se comienza adelantando España en el minuto 23. Impresionante, ¿eh? Vaya mundial que hizo. Puro Andreu ahí por banda, gol, impresionante. Pero luego hay una anécdota muy bonita en el túnel que luego la cuento, muy graciosa. Aquí Brasil empata el partido. Fran, es el pase de Fran. Y se pondrá ahora por delante, aquí lo vamos a ver. Bueno, este es todavía el primer gol de los brasileños. Y luego es una salida de Luis Amado, no un saque de Luis Amado. Saque y Fran quiere conducir. No, digo ahora, en el de Simi. Mira, yo creo que ahí saca Luis, se le roban. Golazo este. Tremendo. Que pone a Brasil 2-1 en el minuto 35. Y pediste tiempo muerto nada más el gol. Nada más eso. Sí. Además hablamos de Marcelo y mira. Y aquí Marcelo que hace el empate. A los pocos minutos, la verdad. Sí, nada más salir. Sí. El tiempo muerto. Con mucho desgaste, mucho desgaste emocional. Este partido fue tremendo. Encima de los penaltis fallamos el primero. Sí, ahora lo vamos a ver. Tocan un defensor y esa igualada del partido. Mira, ¿sabes qué pasa? Que la fortuna es muy ventajista, siempre va con el que gana. Aquí tira primero Kike el primer penalti y lo fallamos. Lo para Franklin. En otras condiciones le da al jugador brasileño y se va. Pero íbamos con una tendencia ganadora, una mentalidad. Estábamos todos convencidos, nos partíamos. Antes de los penaltis hubo una anécdota, un cachondeo hubo ayer en el reparto de penaltis. Ahí digo que nos estamos jugando el pasaje. Había una confianza tremenda y eso se nota, se transmite. Julio, aquí marcas tu gol. Increíble. Sí. O sea, a la escuadra, bueno, lo que hacen. Y aquí Indio, que era un gran jugador, se la adivina a Luis Amado. Luis les metía mucha presión a los rivales, porque tenían que ajustar tanto que iba al palo o tal, como pasa al final, ¿no? Y los brasileños estaban obsesionados con Luis Amado. Y aquí se iguala todo. Nos tenemos que ir al sexto penalti. Limones, que había participado poco. Qué personalidad. Es que teníamos jugadores que apenas jugaban en sus equipos. Personalidad, sí. Que fíjate qué buenas finalizaciones, todos los penaltis todos arriba. Todos, muy imparables. Javi, es que es imparable. Aquí marcas el tuyo. Son todos imparables. Irá ahora Schumacher. No, ese sí que no ve ni la que la rompe. Neto es el que lo falla. Sí. Y ahora Neto es el efectivamente lo falla y ahora marca Andreu. Este no falla nunca, es súper efectivo este chico.
Y mira que había que motivarle, ¿eh? Golazo la escuadra. La pone. Y último lanzamiento del brasileño Neto, que aquí era ya la muerte súbita dentro de la propia tanda de penaltis. Mira, Luis se hace gigante ahí. Casi rompe el larguero, Pues fíjate los guiños que tiene el deporte, que Neto falla este penalti y el mundial siguiente es el que... En el 12. En el 12 después, efectivamente es el que hace es el que os quita el mundial en la final. Pues ya lo hemos visto, una tanda de penaltis histórica que como hemos visto se celebró prácticamente como si hubierais ganado el torneo, porque era ganar a Brasil, ¿no? Y era además de, como decir, oye, vosotros inventasteis este juego, pero ya no sois tan reyes, ¿no? Y porque después de ganar a Brasil, nosotros la final es que no tuvimos ningún problema, estuvo súper manejada, marcamos 2-0, pero estuvo súper controlada, no tuvimos ningún atisbo de ninguna sensación de que podíamos perder el partido. El equipo ya lo ganó, en las semifinales ya se sentía campeón. Pues vamos ahora a ver esas imágenes de la final contra Italia, con la selección con la que habíais perdido el único partido de ese mundial, y os medís otra vez en la gran final. Siempre se dice que cuando se pierde un partido luego no se da, si te vuelves a cruzar en el gran torneo no se vuelve a dar el resultado, pero había que jugarlo claramente. O sea, comenzáis adelantando vosotros con un gol de Quique, lo vamos a ver ahora dentro de nada, en el minuto 24. El segundo tiempo, el primer tiempo tuvimos muchas ocasiones, no pero fallamos mucho. Fue en la otra portería. Primer tiempo nos fuimos 0-0, porque este portero era Feller, ¿no? El portero era muy bueno, brasileño. Bueno, estos tenían todos brasileños. Tenían 13 brasileños. Una de las cosas que hay que recuperar ya es ese respeto que se nos tenía al fútbol sala español. O sea, tú salías, yo en la final contra Zafiro, cuando voy a dar la mano, ahí en el que yo era capitán, yo le miro a la cara y Zafiro mire para abajo. Yo veo que mira para abajo. O sea, y son señales muy evidentes de ese respeto que te tenían. Aquí vemos el gol de Quique. Como... Ya lo que dice, vamos a ganar el Mundial, tranquilos, vamos a ganar el Mundial. De marca y en vez de alegrarse y volverse loco, le dice tranquilos, no perdamos la cabeza que vamos a ganar el Mundial. Y aquí Marcelo hace un golazo aquí. Una calidad. Marcelo se marcó un mundial bota de oro. Casi lo saca Andreu, por estar por allí casi le pega. Mira ahí por ellos. Y casi. Lo quiso meter. Y al final del partido, Sandro Zanetti hace. Recorta distancias para Italia ya, en el minuto de 40. Es gracioso porque Italia tenía 13 brasileños, pero habían puesto el nombre en italiano, es decir, sacaban un apellido raro del abuelo, de no sé qué, todos parecían que eran italianos, pero eran brasileños. Ese es algo. No, todavía no. Muy parecido. Esta es una enganchada que tiene Luis Amado ahí con él. Y aquí ahora yo creo que llega el gol al segundo palo. Se adelanta. Quedan 30 segundos. 32 segundos quedaban de partido y de final. Por subir audiencia, ¿sabes? Lo hicimos. Y aquí ellos con portero jugador, pero ya en el banquillo estabais todos de pie. Tremendo. Spain are world champions. What a story. They've won it. Ese estado zen de control emocional que se ve fijándose en Javi, ¿no? Como en los dos mundiales, aunque gana cualquier otro, yo hubiera pegado botes, ¿no? Y él mantiene ahí el saber estar es fundamental. Y es salirte fuera. Siempre me gustaba ponerme en las esquinas porque no entiendo yo ni a los dirigentes ni a los que quieren asumir un reconocimiento que es de los jugadores en ese momento. Nosotros tenemos que estar en las esquinas dejándoles, porque ya les hacemos la puñeta durante toda la concentración, les presionamos. Es un momento. Yo no entiendo esos dirigentes que cogen la copa y se los llevan y duermen con ella. Es decir, saber estar, y cada uno tenemos nuestro rol y ese es el momento de ellos. Por eso yo siempre intento apartarme. Bueno, pues España gana ese segundo mundial y tenemos unas imágenes muy buenas de esas celebraciones que hicisteis que si hay que darlas, no sé si las habréis visto, pero hay que agradecérselas a esas videocámaras que comprasteis a la carrera. El precio que le he visto yo que está blandito, digo yo que a lo mejor digo precio, a ver si te sueltas una de algo. ¡Vamos! ¡Fuera! En la próxima directiva habrá que proponer esto. No se escucha, ¿no? Venga, más alto, más alto. ¿Televisiones de plaza? No, está hablando de otra cosa.
No, estamos hablando de que en la próxima, cuando se constituya la directiva, daré un informe, pero antes del informe diré que si no hay una prima especial para esto. Los héroes del fútbol sala español ya están en casa, al filo del mediodía y arropados por centenares de aficionados, han aterrizado en Madrid. Juntos han festejado un reinado que ya dura 8 años. El periódico Globo me hacía una entrevista diciendo que, bueno, que no se explicaba, que ahora ya sí que no había dudas. Un mundial podían perderlo por cualquier desliz, porque esto es deporte, pero que ya 8 años sin el reinado nos tenían que traspasar la corona. Marcelo quería inmortalizar el momento, incluso le faltaban manos para sujetar la cámara y un trofeo que vale su peso en oro, tanto como sus goles. Pesa un poco, pero pesaba más la responsabilidad de defender al país, a España, que eso para mí es lo más importante. Los campeones han aprovechado su éxito para hacer un llamamiento a los más jóvenes. Yo, por ejemplo, tengo 32 años y a lo mejor no debería estar aquí y sigo porque cuesta que salgan nuevos jugadores, ¿no? Y eso es un trabajo de todos. Parece que tiene 40. Bueno, pues así lo celebrasteis, así llegasteis a Barajas de nuevo otra vez, acogidos con mucho cariño por la afición y por vuestros familiares, amigos. Y así es como hemos recordado ese segundo mundial consecutivo, que no es poca cosa, y sobre todo, ya un poco concluyendo, hoy en día que el fútbol sala español y que la selección española pues vive un momento muy alejado a lo mejor de esta época, pues así hemos querido recordar aquí en Conexión Vintage cómo hubo una época en que España reinaba en fútbol sala y que éramos los mejores. Así que no sé si tenéis alguna reflexión cada uno a modo de despedida y a lo mejor, Julio, que tú ya enlazabas con el futuro en esas fíjate, bueno, siempre he sido viejo, o sea, nací viejo. La idea, si ves los mensajes que hemos lanzado desde el 96, los jugadores de fútbol sala tenemos mucho el concepto de nosotros. Y no solo los que estábamos ahí, sino muy agradecidos a los que nos inventaron, como digo yo, a gente que se nos acaba de ir uno de los grandes, Joaquín Collado, Yello, podríamos decir muchos nombres, tanto gestores como deportistas y jugadores, ¿no? Y ese concepto de legado que yo creo que dejamos lo tienen que retomar la gente que tiene que coger ahora el protagonismo. Nosotros estamos ya en otro sitio, como decía Javi, en un ladito, pero que siempre estamos para que nos llamen para lo que nos necesiten. Javi. Bueno, pues a mí ahora mismo, sinceramente, pues siento nostalgia, ¿no? Y me da mucha pena, ¿no? De lo que un día fuimos y de lo que somos hoy en día, ¿no? Hay que volver a recuperar ese respeto, esa ilusión. Creo que lo más importante es saber llevar un grupo. Javi Lozano a nosotros nos llevaba a rajatabla. Y eso creo que nos hacía ser mejores, ¿no? Porque nadie estaba por encima del grupo. Aunque una individualidad fuera que se saliera, nadie estaba por encima del grupo. Y creo que eso hay que volver a recuperarlo. No hay que estar tanto por el mí o por el yo, sino por el grupo, ¿no? Creo que ahora echamos la vista atrás. En el 2004, hace 20 años, fue la última vez que fuimos campeones del mundo y hay que volver a recuperar bueno, pues esa hegemonía que teníamos en el 2000 y el 2004, ¿no? ¿Cómo es posible, Cancho, que España vuelva a alcanzar esas cotas? Si lo supiera, no tenga la menor duda que se lo diría, aunque no estuviéramos nosotros metidos, ¿no? Bueno, yo creo que es un problema de muchas cosas, ¿no? Es decir, se ha perdido las reglas, la FIFA no ha apoyado este deporte, todos los cambios que han hecho de reglas creo que han ido en contra de este deporte. Luego creo que en la federación el cariño que se tuvo y la apuesta que se hizo en aquellos años se ha ido diluyendo con el tiempo. Y luego también el modelo de entrenadores, ¿no? Yo creo que ahora hay casi un modelo único, todos juegan a lo mismo, hay poquísimo premio al talento.
son equipos muy previsibles todos, entonces bueno, creo que es una labor de todos y de cada uno en la faceta que tiene encomendado para darle un cambio radical, porque si no, ya no solo que España no gane, ¿no? Sino yo creo que el propio juego cada vez es menos atractivo. Y Javier, la globalización que tú ya la advertiste en el año 2000, ¿cómo es hoy en día y cómo podemos soñar con algo parecido? Sí, bueno, nosotros lo que teníamos era visión. Nosotros, como decía, creo que Javier, no pensábamos en el yo, sino en nosotros. Y lo que queríamos era, para ser más importantes, que necesitamos que hubiera muchos países que practicaran y que nos compitieran. Es decir, porque es mejor ser el tercero de un círculo de 100 que no el primero de un círculo de 10. Teníamos visión. Ahora, eso también hace la globalización. Al mismo tiempo que ayudas al resto a expandirse, tú te exiges, no te miras al ombligo, sino que te sigues exigiendo para mantener esa competitividad. Ese equilibrio hace que tú, dentro de que el pastel sea más grande, tú sigas dominándolo. Brasil, por ejemplo, ha estado 2 mundiales fuera, pero ha vuelto, porque no han perdido ese oremus. En nuestro caso, lo hemos perdido porque el oro... Yo dije una frase cuando vinimos de Taiwán y dije, espero que el oro no nos haga perder la cabeza. Y sabía por qué lo decía, porque al final, cuando hay oro, brillo, aparecen muchas hienas, gente que mira más por el yo que por el nosotros. Y ahora, desgraciadamente, el fútbol sala estamos una inmensa parte apoderados del yo. Y como nos falta ese pensamiento genérico de construir, de tender puentes, de colaborar, y ahora es eliminar, este es de los míos, estamos en un deporte muy polarizado y todo lo que es división es muerte. Y aquí no ganan unos y pierden otros, perdemos todos. Y esa es la auténtica realidad, creo yo. Pues ojalá que pronto, más pronto que tarde, volvamos a vivir éxitos similares a los que hemos revivido hoy aquí. Que para nosotros ha sido un placer teneros aquí, revivir estas imágenes, que aunque Televisión Española no fue protagonista en nuestros mundiales, pero sí que en el fútbol sala siempre ha tenido mucho peso. Y nada, daros las gracias, decir a todos que gracias por haber venido, por haberos acercado hasta aquí, y despedir, que sigan con nosotros dentro de 15 días, más Conexión Vintage, más temporada 12+1, y nada, os dejamos con estas fotos de esas cámaras de Taiwán que seguro que os van a gustar.